Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paz, Iglesia Casa de Amor, y les doy la bienvenida al primer episodio del nuevo podcast Café con Paz. Este podcast tiene la intención de poder hablar de distintos temas de la vida cristiana, como son las relaciones, el trabajo, el arte y muchas otras cosas más. Van a ser emitidos una vez al mes y lo vamos a dividir en diferentes fragmentos para que cada uno de ellos pueda ser un puente entre quienes nos escuchan y Dios. Para nuestro primer episodio tenemos un tema muy interesante preparado y por eso tenemos a dos invitados especiales aquí a mi lado, que les voy a dar la oportunidad para que se presenten, partiendo por aquí. Gracias, Paz. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Rodrigo Durán, soy el pastor de la Iglesia Casa de Amor y estoy muy contento de poder partir este primer episodio, muy desafiado también, para poder compartir el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y también estar con mi amigo, cierto hermano y también parte de la iglesia que él se va a presentar, pero yo estoy muy contento y también de compartir contigo este lindo tiempo de café con Paz. Bueno, primero, gracias por la invitación, Paz. Mi nombre es Jorge Betancur. Yo, como siempre me gusta presentarme, soy esposo de Gabriela, padre de Martín y Santiago. Actualmente soy de profesión ingeniero, pero me he desarrollado mucho tiempo en Conexión Juvenil como director, el cual busca principalmente impulsar la misión en las iglesias locales. Así que muchas gracias por esta invitación y yo creo que el tema de hoy va a ser un tema que a todos nosotros algo va a quedar y algo vamos a poder reflexionar en torno a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso esperamos. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Entonces el tema del día de hoy es la misión de Dios en los medios digitales. Así que lo primero que creo que contestemos es qué es la misión y qué es lo que quiere Dios en la humanidad, qué quiere Él para nosotros. No sé quién Sí. quiere comenzar. Mira, yo creo que, bueno, la misión de Dios, hoy en día, el conocido teológicamente se le llama la misión de, o la misión de Dios, ¿cierto? Y un concepto fundamental, yo creo que para la teología cristiana, porque lo que busca la misión de Dios es entender el propósito redentor de Dios, el propósito redentor de Dios, ¿cierto? De restaurar todas las cosas en Él mismo. Nosotros sabemos que a lo largo, ¿cierto?, del texto bíblico nos muestra que en la caída de Adán y Eva, en el pecado, hubo una fractura. Y esa fractura fue tanto de Dios con el hombre, del hombre consigo mismo, de Dios, ¿cierto?, del hombre mismo con el otro, y también vemos que hubo una fractura en la creación. Entonces, yo creo que el principal fundamento de la misión y lo que busca la misión de Dios es darnos a entender a nosotros que Dios tiene un plan de reconciliar y restaurar la humanidad. Yo creo que si pudiéramos decir qué es la misión de Dios, es eso, es el plan de Dios de restaurar y llevar a la humanidad nuevamente a Él mismo. No sé si, Rodrigo, ¿qué piensas tú acerca de eso? Sí, yo agregaría simplemente que partiendo de la base que Dios es un Dios misional, Él es el que crea la misión, por lo tanto, Él anhela que nosotros podamos ser parte de su misión. Yo lo simplifico quizás en que este Dios misional nos invita a ser parte de su misión, nos invita a cumplir con la tarea, como bien decía Jorge, nos invita a reconciliar absolutamente todas las cosas con Él, que ese es el deseo de Dios. Y una de las cosas importantes, Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser glorificado y sin duda que la misión es la forma que el Señor o que Dios mismo determinó para que nosotros pudiéramos caminar entendiendo cuál es nuestro norte. Por lo tanto, este Dios misional nos llama a ser compañeros en esta misión y a poder desarrollar esta tarea que de por sí es una tarea no fácil, pero es una tarea hermosa y cuando estamos en la misión o cuando somos parte de la misión, en algún sentido podemos cumplir quizás en algún sentido todo esto que el Señor determinó para que nosotros podamos, ¿cierto?, llevar adelante la misión. No nos olvidemos que la palabra del Señor nos dice que Él hizo desde antemano estas buenas obras y entre esas buenas obras está la misión para que nosotros como resultado de esa obra salvífica en nuestra vida podamos andar en esas obras que Él ya determinó para aquellos que hoy día hemos sido parte de esa misión de otros y hoy día nosotros nos podemos volver herramientas para poder llevar adelante la misión de Dios. Y es importante ver, como dice Rodrigo, que esta misión, yo creo que la iniciativa de la misión siempre parte desde Dios mismo.
Y de hecho nosotros vemos que Dios, ¿cierto?, envía a su Hijo, Ujú. luego el Hijo envía a su Espíritu Santo para su iglesia, y luego de eso, el Espíritu Santo, Dios y Cristo envía a su iglesia a llevar adelante esa misión reconciliadora. Entonces yo creo que nunca tenemos que perder de vista de que la misión parte desde Dios. Y el propósito de Dios, de esta misión, como dentro de las preguntas que tú nos decías, ¿cierto?, es reconciliar todas las cosas, no solamente al hombre, sino que todas las cosas, la creación, las relaciones, Dios quiere reconciliar todo en sí mismo. Y para eso yo creo que está la misión de Dios. Entonces estamos hablando de reconciliación, también estamos hablando de compartir, pero ahora, ¿cómo hacemos eso como humanidad? ¿Cómo podemos compartir eso? ¿Limitamos la misión a solo compartir el Evangelio? Yo creo que no, porque yo creo que por mucho tiempo, yo creo que la misión siempre por mucho tiempo se llevó, y no sé qué piensa Rodrigo, pero yo creo que muchas veces se limitó solamente a entender como que la misión era compartir la proclamación del mensaje del Evangelio, ¿cierto? Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo con la nueva forma de entender la misión, sobre todo la eclesiología, la misionología, ¿cierto?, ha llevado a entender de que la misión no solamente se trata de proclamar el mensaje del Evangelio, ese mensaje de reconciliación que estamos hablando nosotros, sino que también implica demostrar el Evangelio. Entonces ahora tenemos dos partes dentro de la misión. Tenemos la proclamación del Evangelio como tal, que es la base, que es la esencia, ¿cierto?, que nosotros proclamamos, que Dios quiere reconciliar todo en sí mismo, pero también nosotros tenemos que llevar adelante la demostración. Demostrar que ese Dios que quiere reconciliar ocupa a su iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, para llevar adelante esa misión. Porque muchas veces, y yo siempre digo, o sea, no sacamos nada con proclamar el mensaje del Evangelio, decir que Dios restaura, si nuestros actos, nuestras acciones no demuestran que ese Dios realmente trae reconciliación. Yo creo que a veces somos muy radicales en un punto, pero dejamos a un lado una parte importante del Evangelio, que es demostrar esa reconciliación que Él tiene con nosotros. Yo creo que es súper interesante igual quizás hacer un poco de historia. Y la iglesia, yo creo que hoy, en este tiempo en particular, como dice Jorge muy bien, ha entendido y quizás ha unificado criterios en cuanto a la misión, porque la misión, si bien es cierto, era algo desconocido hasta hace unos años atrás. Por lo tanto, la iglesia o cada iglesia particularmente tenía una forma de expresar la misión, según ellos iban entendiendo. Por lo tanto, por eso es que tenemos tanta diversidad hoy en día. Pero como Jorge nos explicaba hace algún momento, la misión quizás tiene el sentido de encarnar. A mí me gusta mucho esa palabra de la encarnación. Nosotros tenemos que encarnar la misión, entender que así como el Señor Jesucristo encarnó la misión que Él tenía y Él lleva adelante toda esta misión de dar a conocer al Padre, y eso es lo que nosotros vemos a través de los evangelios, cómo Él encarna al Padre y cómo Él muestra en sí mismo cómo es la misión. Creo que hoy día la tarea de la iglesia, la tarea de nosotros y la tarea del criterio que hoy día se está entendiendo alrededor de la misión nos lleva a entender que la única manera de compartir la misión es encarnando en nosotros este llamado o esta tarea que el Señor nos dio. Como decía Jorge, nosotros conocimos, ¿cierto?, que había que compartir el querigma, el mensaje querigmático del Señor, y muchas iglesias quizás lo hicieron a su forma, pero hoy día entendemos que ese querigma, que ese mensaje que el Señor nos pide que compartamos, tiene que ser a través de nuestra propia experiencia de vida, a través de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través del carácter de Cristo que se ha ido formando en nosotros, que en el fondo son las herramientas que Dios usa para que su misión pueda avanzar hoy día, sobre todo en una sociedad convulsionada, en una sociedad donde todos los valores están siendo quizás cambiados y donde hay mucha necesidad. Por lo tanto, cuando vemos el mundo, vemos un mundo que está con necesidad, pero como dice la palabra, tiene una gran necesidad de la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, encarnar la misión es manifestar a través de nuestras vidas el carácter, y a través del carácter nosotros también poder esa encarnación llevarla para que todos vean quiénes somos en el Señor. Y en esto no hay ningún secreto, simplemente vivir esa vida que Cristo nos dejó. De hecho, el mismo Evangelio de Juan nosotros lo vemos claramente. O sea, vemos que cuando el Evangelio de Juan muestra, ¿cierto?, la encarnación de Cristo, dice que el Verbo se hizo carne, o sea, Él vino a mostrar, reconciliar en Cristo todas las cosas, ¿cierto?
pero vemos también, el mismo Juan dice que nosotros vimos su gloria, o sea, vimos, él demostró con sus acciones, con sus milagros, con sus cuidados, ¿cierto?, de las personas en necesidad. O sea, Jesucristo no solamente vino a restaurar, sino que también vino a demostrar ese reino. De hecho, él mismo dijo, Vino a "Bienaventurado, reivindicar. porque el reino se ha acercado, porque lo que ocurre en el cielo también ocurre acá". Y esa demostración del reino es no solamente la proclamación del Evangelio, sino que tiene que haber justicia social, cuidado de la creación, servicio a los necesitados, un desarrollo integral de las necesidades del hombre. Entonces, si te das cuenta, la misión es integral, es holística, abarca la totalidad del ser humano. Creo que ahí dieron como en el punto para el tema que queremos hablar hoy, que es los medios digitales y la misión en los medios. Porque al final hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos redes sociales, al final gran parte de nuestra vida hoy en día, quizás bueno o malo, gira en torno a eso. Entonces, ¿cómo ahora podemos nosotros demostrar esa misión? Porque estamos hablando de que somos seres íntegros y que queremos llevar una restauración, demostrándolo con nuestra vida, con nuestra experiencia. Que toda nuestra vida hable de la restauración que Dios hizo primero entre nosotros y después nosotros llevarlo a la gente. Entonces, si las redes sociales y el internet y los medios digitales son una gran parte de lo que somos nosotros hoy en día como personas y cómo nos comunicamos, ¿cómo podemos cumplir la misión en eso? En las redes sociales, en el internet. Hoy yo creo que tenemos una tremenda oportunidad que hemos desaprovechado. Cuando digo hemos desaprovechado, es porque a veces a través de los medios digitales, a través de estas plataformas que hoy día tenemos como oportunidades de poder compartir acerca de la misión, muchas veces nosotros compartimos las posturas personales, nos inclinamos muchas veces a poder desarrollar ciertos aspectos de la teología. Hoy día hay teología para todo. Y hoy día podemos ver a través de las redes sociales muchos pseudo teólogos y muchos teólogos que comparten desde su óptica lo que es el mensaje del reino. Y como recién compartía Jorge, creo que el mensaje de Cristo para este tiempo es poder... Jesús cuando vino a la tierra vino a reivindicar. El Señor le dio un espacio no tan solo a los esclavos, no tan solo a las mujeres, sino que el mensaje de Jesús es un mensaje reconciliador. Es un mensaje que no separa ni a la derecha, no separa ni a la izquierda, sino que el Señor está preocupado de la necesidad del corazón, de las emociones, como decíamos hace un rato, del aspecto integral de las personas. Por lo tanto, cuando mal usamos las redes sociales o queremos imponer nuestra visión o nuestra cosmovisión sobre algunos aspectos, yo creo que ahí fallamos en poder usar los medios como una herramienta de poder compartir la misión. Y creo que hoy, a través de estos medios, nosotros tenemos una tremenda oportunidad de poder llevar un mensaje de restauración, un mensaje de sanidad integral, un mensaje que puede curar las emociones de aquellas personas que hoy día están sufriendo, pero entendiendo que, como bien lo comentaba Jorge, y la Escritura nos enseña que Jesús, siendo el Dios encarnado, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo que dicen los teólogos, la teología de la kenosis, Él se despoja de su deidad para poder, si lo llamamos en un término quizás más cercano, para rebajar y bajar a nuestro nivel y poder presentarnos un evangelio, un mensaje, una encarnación que sin duda nos deja quizás pensando que muchas veces nuestro ego supera lo que podríamos compartir acerca del mensaje del Señor. Hoy día estamos llenos de egocentrismo, de egolatría, ¿cierto? Estamos llenos de muchas personas que quieren hacer prevalecer su opinión, y creo que eso daña a los medios digitales, daña al cuerpo de Cristo, daña el mensaje, y a veces el mensaje no es compartido de manera pura. Yo creo que el Señor nos está llamando hoy día a hacer un pequeño filtro, a poder pensar, ¿cierto? Y poder desarrollar a través de los medios no lo quiero llamar teología, sino que lo que decíamos hace un rato, el poder encarnar lo que es el mensaje en nuestras propias vidas y poder a través de ello compartir lo que el Señor Jesús hizo, que fue sanar. Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a dar libertad a los cautivos. Yo compartí hace un tiempo una palabra donde podía compartir con la iglesia que el Espíritu de Dios está sobre nosotros.
Por lo tanto, el Señor, ¿para qué nos ungió? Para traer libertad, para traer buenas nuevas, para traer sanidad y poder ayudar a aquellos que hoy día quizás no lo están pasando bien por distintas cosas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo y el catalizador del movimiento Lausana, ¿cierto? El teólogo Lars Dahl dice que no hay motivo para que la iglesia no incorpore las redes sociales o los medios de comunicación para la proclamación del evangelio y para llevar adelante la misión de Dios. Y me gustó mucho esa frase que él dice, dentro de, nosotros conocemos el movimiento de Lausana, ¿cierto? Uno de los grandes movimientos para la misión, y él hablaba acerca de eso, hablaba de que hoy en día los medios digitales para la iglesia deben cumplir un factor importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los medios de comunicación, los medios digitales son parte de la vida de toda la sociedad, o sea, prácticamente, transversalmente, los medios digitales están presentes en la vida diaria de todo ser humano. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender de que esas plataformas que están disponibles para llevar adelante la misión son fundamentales y nosotros podemos ocupar esos medios, por ejemplo, para crear comunidades efectivas de diálogo en torno a lo que Cristo puede hacer. Hoy en día muchas veces nosotros como cristianos ocupamos los medios o las redes sociales para debatir de forma airada, de quizás atacarnos mutuamente, ¿cierto? Decir, bueno, yo no creo en tu teología, o yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, y hay un debate, ¿cierto? Y muchas veces generamos un debate innecesario. Y la pregunta es, ¿Cristo, Dios, está siendo glorificado en ese debate? Si tú me preguntas a mí, yo creo que no. Y de paso dañamos al resto de las personas que están Y participando. de paso dañamos, causamos ciertas divisiones, causamos las divisiones antes las causábamos dentro de la iglesia, ahora las divisiones las estamos causando en los medios digitales, que es prácticamente lo mismo. Entonces yo creo y que, peor quizás. y peor a veces, porque genera, lo que sí es tan impersonal a veces que genera hasta más daño, porque se quedan con una imagen o un concepto que a lo mejor no era lo que realmente uno quería comunicar, y finalmente un desprestigio también. Entonces yo creo que nosotros podemos crear comunidades por medio de los medios digitales, ¿cierto? Para poder generar, yo siempre digo, ¿por qué no generar comunidades, los medios digitales, para generar redes de testimonio? En donde ocupemos los medios digitales para dar testimonio acerca de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. O sea, ¿por qué en vez de colocar medios o frases que generen conflicto, por qué no dejar que nuestro testimonio sea por medio de los medios digitales y más personas puedan ver lo que Cristo ha hecho en nosotros? Por ejemplo, generar espacios de capacitación, los medios digitales, capacitación y recursos para la iglesia, para las personas que están en necesidad. O sea, hoy en día nosotros tenemos la respuesta para la depresión, por ejemplo, como cristianos, ¿cierto? Tenemos la respuesta para la ansiedad que vive hoy en día la sociedad. Tenemos respuesta para el estrés que vive la sociedad. Entonces, ocupemos los medios digitales para poder proclamar de que Cristo es el que puede traer sanidad y liberación, y que por medio de Dios quiere reconciliar lo que está fracturado hoy en día. Mi relación personal, puede estar fracturada mi relación con el prójimo, puede estar fracturada, no sé, yo vivo en un lugar en donde estoy fracturado con la creación, por ejemplo, vivo en un lugar en donde a lo mejor hay desastres naturales. Bueno, ocupemos los medios digitales para que podamos decir que Dios tiene un propósito y Él quiere, ¿cierto?, restaurar todas las cosas por medio de Él, y que los medios digitales sean el medio para poder llevar adelante la misión. No lo ocupemos para generar conflicto, que es un poco lo que nosotros estamos hoy en día ocupando los medios muchas veces. O sea, es cosa de entrar yo soy más viejito y yo ocupo Facebook, por lo general. Ya casi nadie ocupa Facebook. Yo soy más viejito. Ocupo Fotolog. y muchas veces, ¿cierto?, uno ve y ve en redes sociales de cristianos que mal ocupamos los medios digitales. Por eso que yo creo que es fundamental este tema de decir, bueno, que nuestros medios digitales sean también para glorificar a Dios. Yo a lo mejor en algún tiempo también caí en eso, en generar debates que son innecesarios. O sea, uno decir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres buscar? ¿Quieres buscar tu gloria? ¿Que tú seas visto como alguien que tiene una nueva teología, o tiene un nuevo pensamiento, o tiene una nueva idea? ¿O ocupamos los medios digitales para decir, bueno, Dios es glorificado, Dios quiere restaurar, Dios quiere traer reconciliación? Y para eso hay que generar comunidades de testimonio, comunidades de servicio, comunidades, ¿cierto?, en donde la presencia digital sea tan activa, en donde las plataformas sean diseñadas ¿para qué? Para que Dios pueda ser glorificado por medio de ellas. De paso, a veces no nos damos cuenta y hacemos tropezar a muchas personas que quizás son nuevas, están conociendo del Señor y entran a los medios digitales
y se encuentran con estos debates que, como bien dice Jorge, son innecesarios. A mí se me iba, de repente yo soy como medio soñador, yo digo de repente ponerse de acuerdo entre muchas iglesias y empezar a bombardear los medios digitales con mensajes de amor, mensajes de parte del Señor, que creo que le hacen muy bien. Pero hay algo que los medios digitales no van a reemplazar y es que no van a reemplazar el abrazo y la comunión de la iglesia. Nos sirve como una herramienta, pero yo todavía soy un defensor de la reunión en las iglesias donde nos podemos abrazar, donde podemos orar unos por otros. Creo que los medios digitales cumplen con una función, creo que los medios digitales son una tremenda herramienta que podemos usar, pero nunca tenemos que confundir que los medios digitales no pueden reemplazar la comunidad que el Señor también determinó. Cuando vamos al libro de los Hechos nos damos cuenta que la comunidad es importante, que el relacionamiento es importante, que la amistad es bíblica. Y esa amistad no se puede dar a la distancia, quizás en un cierto grado, pero no es lo mismo abrazarte a través de la pantalla o a través de un medio digital que cuando tú sientes el abrazo directo. Por lo tanto, yo quisiera aportar eso también, que no debemos confundir que los medios digitales son una herramienta, pero es importante también poder ser la extensión de los brazos del Señor. Si hay algo que tenemos que entender en la misión, es que la iglesia es la extensión de los brazos del Señor, abrazando, sanando, como dije hace algún momento, restaurando, ayudando a aquel que tiene necesidad. Los medios digitales ayudan, pero también tenemos que, como decía Jorge, generar comunidad, generar tiempo, generar no tan solo esos vínculos que se generan a través de las redes sociales, no solamente los mensajes que aparecen a través del TikTok, ¿cierto? Sino también poder generar esas verdaderas comunidades donde podemos compartir nuestra fe sin tener que debatir, sin tener que pelear por alguna postura que hoy día es muy de moda y sin duda eso, en vez de ayudar a la iglesia o en vez de ayudar al mensaje, que era lo que primero compartíamos, en vez de ser una herramienta para la misión, hoy día fragmenta y esa fragmentación tampoco es buena para el mensaje que queremos compartir. Lo importante, yo creo que igual que se puede llevar adelante la misión de Dios a través de los medios digitales, yo creo que sí, la misión se puede llevar por lo que hemos conversado, ¿cierto? Lo que estamos de acuerdo. Pero un poco para complementar lo que dice Rodrigo, yo creo que igual es importante no llegar a lo que se dice, por ejemplo, el e-commerce cristiano, por ejemplo. Decir, bueno, yo voy, compro, hoy en día todo es más rápido comprar por medios digitales, ¿cierto? Uno compra, te llega a la casa y todo. Yo creo que no tenemos que caer en eso, sí, en lo que es la vida cristiana, en la comunidad cristiana. No hacer del cristianismo un e-commerce cristiano. O sea, decir, yo quiero esto, busco lo que quiero, lo recibo y luego sigo con mi vida. No, porque eso también nos lleva no nos lleva al compromiso cristiano. Porque estamos hablando de la proclamación de la misión, ¿cierto? Pero también hay una demostración. Y esa demostración, lamentablemente, no se puede llevar a cabo por medio de los medios digitales. O sea, es necesario el servicio, el involucrarte con el prójimo. Y para eso, quizás todavía los medios digitales no pueden suplir. Pero sí pueden apoyar la proclamación. Esa parte de proclamar nos pueden ayudar mucho. Como hablamos del testimonio, generar comunidades en donde haya una comunicación efectiva, y eso es importante porque muchas veces nosotros no procuramos tener una comunicación efectiva en los medios digitales de qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que los medios digitales no son para generar espacios de debate teológico, por ejemplo. No es para plantear dilemas, ¿cierto?, en donde nosotros quizás podamos generar confusión, como decía el Rodrigo, sino que yo creo que aprendamos a ocupar los medios digitales para poder publicar, ¿cierto?, efectivamente, con un mensaje claro, lo que Cristo ha hecho por medio del envío que Dios ha hecho de Cristo mismo para nuestras vidas. Yo creo que la pandemia fue uno de los que más nos enseñó respecto a igual el uso de los medios digitales, tanto lo bueno como lo malo, porque al final pudimos seguir comunicados, se extendió, la iglesia creció un montón a nivel global, mucha gente se empezó a conectar, empezó a escribir nuevas cosas, pero al mismo tiempo nos mostró el otro lado, de que al final igual se necesita la comunión, el verse, el crear vínculos. Al final eso lamentablemente no se puede crear a través de una pantalla. Y al final es súper importante eso, porque de qué otra manera podemos demostrar el amor de Dios si no es con nuestra vida. Y el reflejo de nuestra vida llega hasta cierto punto. Más allá de la pantalla ya tenemos que empezar a vernos. Totalmente. A mí me gusta mucho, no me acuerdo quién fue el que dijo una frase, pero dijo que los medios digitales o lo virtual no reemplaza a la iglesia, pero sí se sirve para poder hacer iglesia. O sea, es un medio para poder hacer iglesia, pero no reemplaza a la iglesia.
Exacto. Y hablando de la iglesia, Sí. perdone, Sí, sí. si podemos hablar como más específicamente de cuál sería el rol de la iglesia en los medios digitales, porque hemos hablado como a grandes rasgos de cómo lo podríamos usar, cómo podríamos llevar a cabo la misión, pero ahora ya hablando de la iglesia en sí, y no tanto quizás de iglesia, casa, amor o como específicamente, sino que nosotros como cuerpo de Dios, entendiendo así la iglesia, ¿cómo podríamos cumplir ese rol? Sí, yo creo que un poco hay muchos factores. Yo creo que primero, por ejemplo, yo creo que los medios digitales es un buen medio, por ejemplo, para alcanzar a personas que físicamente no pueden asistir a una iglesia, por ejemplo. Nosotros hoy en día tenemos casos, incluso en nuestra propia iglesia, de hermanos que no pueden ir un domingo a la iglesia, porque o están postrados, o cierto, por problemas de movilidad, y no pueden ir a la iglesia. Entonces yo creo que los medios digitales, para poder suplir y alcanzar ciertas las personas que no pueden asistir físicamente, es un medio muy, muy útil para poder llevar adelante eso. Otra vez, por ejemplo, lo que hablamos, para poder crear contenido edificante y formativo. Por ejemplo. Eso también, los medios digitales es muy bueno para eso, para crear ciertos testimonios, como ya hablaba, comunidades de testimonios, o sea que nosotros nos propongamos a colocar testimonial acerca de lo que él ha hecho con nosotros. Los medios digitales también son muy buenos para eso. También, por ejemplo, para generar diálogo o espacios seguros para el diálogo. Los medios digitales, por ejemplo, hoy en día a veces es muy difícil generar o alcanzar a reunir a un grupo de personas para dialogar frente a un tema. Bueno, los medios digitales no apoyan, o sea, tenemos el Meet, Teams, u otras herramientas, ¿cierto? Virtuales, el Zoom, que se ocupó mucho en pandemia, para poder reunir comunidades y hacer debate, poder introducirnos a un tema mucho más en profundidad. Están los medios digitales y los medios, ¿cierto?, están disponibles para eso. También yo creo que lo más importante es la innovación también. Los medios digitales nos permiten a nosotros innovar en cómo llevamos adelante el mensaje del Evangelio. Yo no ocupo TikTok, pero por lo que veo, ¿cierto? El TikTok es un medio digital en donde es masivo las personas que están. O sea, imagínate, yo predico, ¿cierto?, cada cierto tiempo en la iglesia y mi audiencia es las 60, 70 personas que están en la reunión. Pero en TikTok yo podría alcanzar ¿cuántas? O sea, yo ni siquiera infinito, o sea, no podría determinar cuántas personas podría alcanzar, porque no solamente están quizás los que me siguen, sino que también están los que se comparten, los reels, ¿cierto?, que van publicándose y luego hacia otros lugares, entonces es infinito. Entonces, ¿por qué no ocupar ese medio digital para lo que hablamos? Comunidades de testimonio. Que se proclame por medio de ese medio lo que Cristo, lo que Dios está haciendo, ¿cierto?, para poder restaurar todas las cosas en él. No sé, eso yo creo que puede ser como un poco respondiendo a tu pregunta sobre el rol de la iglesia. No sé qué piensas tú. Bueno, a mí me llama la atención y volviendo un poco atrás a lo que dijo Paz con respecto, en este caso, al COVID y lo que trajo el COVID, es claramente que la iglesia tuvo que reinventarse. Porque si bien es cierto, hasta ese tiempo la iglesia tenía la costumbre de poder reunirse y poder celebrar sus reuniones, el COVID provocó que la iglesia se viera afectada, y no se viera tan solo afectada la iglesia aquí en Chile, sino que Latinoamérica y el mundo entero sufrió los embates del COVID, y la iglesia que logró reinventarse y, como bien decía Jorge, usar los medios digitales en la precariedad que cada iglesia, quizás muchas de ellas con medios muy precarios, con un celular, con un micrófono quizás de estos unidireccionales, con las herramientas que tenían, ellos tuvieron que reinventarse y simplemente hubieron iglesias que no pudieron hacerlo. Y hay una realidad que no debemos de olvidar, y es que muchas iglesias hay iglesias que no volvieron a abrir, hay personas que se quedaron en su hogar, hay personas que derechamente decidieron no volverse a congregar por el miedo a la enfermedad, al contagio, y muchas iglesias que no lograron reinventarse y murieron junto con el medio digital que no estaba a su alcance. Y hay otro segmento que también murieron sus pastores, producto de la enfermedad. O sea, tenemos una serie de cosas que sucedieron en plena pandemia que provocaron que la iglesia tuviera que reinventarse. Y los medios digitales yo creo que no hubiesen tenido la relevancia que tienen hoy si no hubiese sido por toda esta pandemia que nos empujó a tomar, a tomar algunas acciones frente a lo que estaba sucediendo, porque había que congregar, porque había que enseñar. Nosotros, tuvimos la posibilidad de poder usar los medios
y poder compartir los devocionales en pandemia y compartir con la iglesia. Y creo que eso ayudó bastante a la comunión de la iglesia a mantenerse en el tiempo. Pero también la iglesia perdió en algunos frentes, y me refiero a la iglesia en general. Yo el otro día leí una estadística que en América Latina, producto del COVID, más o menos como 39 millones de personas, de cristianos, por distintos motivos, dejaron de asistir a las iglesias en toda Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de un número grande y las redes hoy día se han vuelto la oportunidad de muchos de volver a la fe. Por lo tanto, cuando hablamos de la relevancia que los medios digitales pueden tener hoy día, claro, pueden tener mucha relevancia, pero como compartíamos hace algún rato, si logramos que los medios digitales vayan teniendo ese filtro, ¿cierto? Y vayan cumpliendo con la misión, en la medida que podamos hacer estas cosas, en la medida que las iglesias entiendan que esta es una herramienta para que nosotros podamos, como decía Jorge, generar contenido, generar comunidad, generar testimonio. Yo creo que los medios digitales, de hecho, vinieron para quedarse, pero si los usamos como una buena herramienta, el impacto que la iglesia puede tener en muchas personas, sin duda puede ser glorioso. Y sin duda también puede generar en ellos, sobre todo con aquellos segmentos de personas, puede generar paz para aquellos que necesitan en este tiempo. Y esto también nos empuja a abordar otras problemáticas en la iglesia. ¿Qué pasa con los segmentos de personas que no tienen audición, con aquellas personas que quizás son ciegos y no pueden ser parte de una liturgia, cierto, normal, en un culto normal? Yo creo que hoy día no tan solo los medios digitales, sino que la historia de la pandemia y todo lo que nos ha sucedido está logrando generar en la iglesia una conciencia de cómo tenemos que hacer la misión en los distintos frentes que la iglesia tiene que abordar. Porque la iglesia no se hizo solamente para pararnos un domingo y predicar un sermón de 40, 50 minutos, que la gente lo escuche y simplemente se vaya a sus casas. Hoy día tenemos distintas realidades que abordar. La iglesia tiene que ser esa sal y la luz que el Señor dejó en medio de una sociedad que necesita sal y que necesita ser alumbrada. Pero es bien importante eso, Paz, porque si tú te fijas, las iglesias que han tomado en serio los medios digitales, hoy en día son las iglesias que están creciendo. O sea, cuando hay iglesias que tienen un área de medios digitales bien desarrollados, profesionalizados, en el sentido de que no es un culto grabado con simplemente una cámara o no son reels así hechos de un momento a otro, sino que hay un desarrollo, son las iglesias que hoy en día están creciendo. Y es interesante ese fenómeno porque vemos que iglesias que no se adaptan a la proclamación del Evangelio por medio de los medios digitales son iglesias que se estancaron o están disminuyendo en número. En cambio, vemos iglesias que han adoptado los medios digitales como medio de proclamación del Evangelio, son iglesias que están aumentando en cantidad de números de miembros. Y eso es importante porque estamos cumpliendo una parte de la misión, ¿cierto? Nosotros dijimos que está la proclamación y la demostración. Entonces, estas iglesias, mientras más proclaman por los medios digitales, va aumentando la comunidad de fe, más gente está asistiendo a esa iglesia, son más personas que van a poder demostrar el reino. Así Entonces, es algo que yo creo que las iglesias que se toman en serio los medios digitales son iglesias que que ya están comenzando a crecer. En Latinoamérica nosotros tenemos ejemplos de iglesias, por ejemplo, Más Vida, en México, una iglesia que ha crecido en corto tiempo, ha sido una iglesia que ha crecido enormemente y producto de que ha tomado en serio los medios digitales como medio de proclamación. Tenemos iglesia de David Corson, por ejemplo, también, que ha ocupado, ¿cierto?, el lugar de tu presencia, que ha tomado también los medios digitales como parte importante de la proclamación. Entonces, si tú te paras y ves la realidad, aquí nosotros tenemos un libro, hay un libro muy bueno, por ejemplo, permíteme un poquito más, pero este libro, Misión en Transformación, de David Bosch, es uno de los libros que a mí me gusta mucho, que habla acerca de la misión. Y lo que dice acá, habla acerca de cómo la misión de Dios por diferentes etapas en la historia. Y lo plantea como paradigmas. Hay diferentes paradigmas en la historia donde se ha ido evolucionando o teniendo una concepción de cómo se tiene que llevar adelante la misión. Y David Bosch dice que hoy en día estamos en el paradigma, ¿cierto? Hoy en día que estamos ecuménico, dice. O sea que es una
proclamación o es una misión que ha sido globalizada por producto precisamente de los medios digitales. O sea, hoy en día lo que yo pienso y lo que tú piensas está bien, yo respeto lo que tú dices y podemos masificarlo enormemente. O sea, podemos abrirlo a todo el mundo por medio de los medios digitales. Entonces el tema es, ¿cómo nosotros como iglesia cristiana, cómo nosotros como miembros de una comunidad de fe, cómo ocupamos ese medio para que ese paradigma ecuménico que hoy en día está presente, ¿cierto?, en cómo se lleva adelante la misión, pueda realmente ser transformador? Si aquí lo que nosotros estamos buscando, o lo que nosotros queremos llevar a entender de que Dios quiere transformar. Y esa transformación, Dios hoy día está ocupando los medios digitales para transformar la sociedad, para transformar las vidas de las personas. Hoy en día, o sea, yo veo hasta mi papá, que es abuelo, yo lo veo ocupando las redes sociales y viendo, ¿cierto?, YouTube, viendo a humoristas, viendo TikTok. O sea, ellos ya, personas mayores, son y ocupan y usuarios de los medios digitales. Entonces, coloquemos atención. Tomemos en serio los medios digitales para poder llevar adelante la misión de la iglesia. Y eso yo creo que es un desafío, Rodrigo, tú como pastor de una iglesia, que tienes que llevar a entender de que no es algo simplemente para poder, ¿cierto?, quizás hacer algo bonito, sino que es algo que realmente puede ser útil para la proclamación del evangelio. De hecho, quizás yo no tanto los TikTok ya. Sí, quizás no tanto la demostración, porque es difícil a veces poder hacer, y eso se hace en la comunidad, pero la proclamación sí se puede hacer y ser muy efectivo. Yo me quedo con algo importante que tú dijiste. Una es, cierto, la proclamación, que los medios digitales nos sirven para proclamar el evangelio, pero también está la otra parte que la podemos hacer y la tenemos que hacer en medio de la comunidad, que es la demostración. Porque no nos olvidemos, cuando vamos al libro de los Hechos, la Biblia dice que Jesús habló, enseñó, pero también Él enseñó lo que Él hizo. Por lo tanto, la iglesia, además de proclamar, además de nosotros poder hablar y testimoniar lo que el Señor ha hecho en nosotros, el poder compartir, ¿cierto?, de manera muy, muy pública, porque como bien dice Jorge, nosotros podemos compartir un sermón para un segmento de personas, pero a través de las redes sociales eso puede llegar a un montón de personas más. Entender que los medios son importantísimos y es nuestra responsabilidad como iglesia el poder usarlos de buena forma, el poder compartir esos mensajes de una buena forma para poder llegar a los segmentos y a las personas que queremos que el mensaje llegue. Pero también es súper importante y también la iglesia tiene que prepararse para poder ser esa iglesia que encarna la misión, como dije al principio, esa iglesia encarnacional y que es capaz de, a través de la demostración, mostrar lo que el Señor ha hecho en sus vidas a través de, ¿cierto?, de cómo va avanzando nuestro carácter y, como dije al principio, poder hacer y poder desarrollar esas obras que, ojo, para muchos, que esas obras que son el resultado de la obra salvífica de Dios en nuestras vidas, esas obras en las que andamos, poder compartirlas, y para eso es importante la comunidad. Pero es importante eso porque dentro de eso del compartir la comunidad, es importante los medios digitales. ¿Por qué? Y ahí va el punto de mientras hablaba Rodrigo, pensaba en la creatividad. Hoy en día, las personas más famosas son los creadores de contenido, ¿cierto? O sea, tenemos los influencers. los influencers, los llamados influencers, para mí son creadores de contenido. No son las personas, hoy en día tenemos personas que tienen millones de seguidores. Y ellos, ¿por qué se destacan uno del otro? ¿Por qué tienen más seguidores que otros? ¿Por qué? ¿Por la creatividad? La creatividad de su contenido. Nosotros tenemos un Dios creador. Él creó todo. Más creatividad imposible. Más creatividad Él es creativo. imposible. Y Él ha depositado su creatividad en nosotros. Entonces yo digo, ¿por qué no ser creadores de contenido cristiano que sean donde miles puedan seguirnos? Si Él nos dio la creatividad a nosotros, el Dios creador que creó todo, que no puede haber mayor creador que Él, nos ha dado su creación, nos ha dado su capacidad creativa a nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, que nos da la capacidad de crear. ¿Por qué no ser y tener personas que puedan crear contenido, pero que muchas personas pueden seguir? ¿Por qué? Porque están inspiradas, obviamente, por Dios, por Cristo y por medio del Espíritu Santo. Pero yo creo que no le tomamos el peso.
no nos paramos no nos damos cuenta que estamos delante del creador. del creador. Y estamos delante del mejor creador de contenido. O sea, él creó todo lo que existe, la galaxia, el universo, lo creó todo. Entonces yo creo que nos falta generar contenido creativo, pero que pueda ser de influencia, de buena influencia, ¿cierto? Hay un sermón que me gusta mucho, o un tema, Félix Ortiz, uno de mis grandes mentores, y él dice, no quiero ser influencer. Este es un tema que él habla. Y él dice, y me gusta mucho lo que él dice, porque él dice que dentro de nosotros siempre buscamos ser de influencia, ¿cierto? Para las personas y los medios, de hecho hablaba acerca de los medios digitales, de poder tener mayores seguidores, ¿cierto? Mientras más seguidores, más influenciadores somos dentro de nuestra sociedad o de la cultura actual que estamos. Pero él decía, bueno, yo no quiero ser ese tipo de influencer, ¿cierto? Que a lo mejor porque me paro y bailo gracioso, toda la gente me sigue. Él habla de una influencia de lo más importante, de es la influencia de la restauración. Pero para eso también hay que colocarle creatividad. Y esa creatividad la tenemos. Sí. Y el tema es que nosotros muchas veces, ¿cierto? Algunas personas a lo mejor, ¿por qué no ocupar el humor? ¿Por qué no ocupar, cierto, el baile? ¿Por qué no ocupar expresiones de arte que a través de los medios digitales pueden ser mucho más masivos? Y por medio de eso proclamar que Dios quiere restaurar todo. Qué lindo. Yo mientras hablaba, Jorge, yo digo, aquí hay 3 generaciones, ¿cierto? Yo, bueno, soy mayor que Jorge, que Paz. Fotolog, Facebook, Instagram. Estamos en 3 etapas distintas de los medios digitales. Yo partí con el computador estacionario y aprender a usar algunas teclas y todavía usábamos un dedo. Hoy día yo veo a los niños pasaba las presentaciones de PowerPoint. Hacía así, las presentaciones de PowerPoint. Entonces, hoy día estamos frente a un fenómeno, y es un fenómeno que también está asociado a las redes sociales y a los medios digitales, y son las nuevas generaciones. Yo creo que lo que recién comparte Jorge de ser creativos y de poder generar contenido es una tarea que tienen que tomar desde quizás mi generación. A lo mejor todavía hay algunos que pueden generar contenido. Yo creo que son los menos, desde Jorge hacia abajo yo creo que sí. Está la inspiración en todos ustedes, pero yo les digo, hay una tremenda tarea y es poder hacer que esta posta siga avanzando a las nuevas generaciones. Hoy día tenemos el Facebook, que ya está pasando de moda, el TikTok, ¿cierto? El Instagram, pero después van a venir otros medios digitales que quizás para nosotros van a ser desconocidos. Recién hablábamos en la mesa con un lenguaje desconocido, con códigos distintos a lo que nosotros conocimos en nuestro tiempo. Por lo tanto, hay una tremenda tarea también de la iglesia que tiene que ver con las nuevas generaciones. ¿Cómo tú vas a afectar la generación que viene después de ti? ¿Cómo Jorge está afectando tu generación? Y cómo cada uno de los que somos parte hoy día de esta conexión digital logramos ser quizás no vamos a ser influencer, como decía Jorge, pero logramos ser una influencia para la generación que viene más adelante y que va a tener quizás muchas más herramientas de las que nosotros tenemos hoy. Van a ser mucho más inspirados a través de todo lo que están viendo en los medios digitales. Y creo que hoy día tiene que haber un despertar en esto de poder ayudar a las nuevas generaciones también. Primero, para que ellos puedan aprender a discernir acerca de las influencias, ¿cierto? Que vienen más adelante, que sabemos que no todos los mensajes que vemos a través de los medios digitales son buenos. Aprender a discernir acerca de eso, pero prepararnos también y preparar a esas nuevas generaciones para que ellos puedan ser creadores de contenido, puedan generar y puedan seguir con esta posta que creo que, como les dije al principio, estos medios digitales vinieron para quedarse. Y hoy día la tarea de la iglesia es ser buenos administradores de estos medios que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque los que vengan más adelante también van a poder desarrollar estos medios de mejor forma, con más naturalidad y también con mayor expertise, porque hoy día no es lo mismo, todavía a algunos nos cuesta escribir a través de las redes, y hoy día los niños de 5 años manejan el celular, lo mueven. Yo el domingo veía a un niño en particular cómo manejaba las redes sociales, y yo digo, estas generaciones que vienen ya con esto del chip, ya traen ellos una idea clara acerca de las redes sociales, nacieron con las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de esas generaciones. Y con esto, yo hace tiempo compartí una palabra ahí en Jueces, el libro de Jueces nos habla que
después que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que el Señor había hecho por Israel. Toda una generación que no conoció a Dios. Entonces, nosotros estamos en un tiempo y en una generación donde tenemos que compartir, tenemos que educar, tenemos que ayudar. Y como bien decía Jorge, tenemos que ser una buena influencia también para las nuevas generaciones que vengan, para que aquellos que manejen las redes sociales también puedan hacerlo de buena forma y puedan ser aún más eficaces de lo que la iglesia ha sido. Ya ahí está, o sea, las redes sociales son para eso, para perdurar, que las nuevas generaciones conozcan, y no solamente las nuevas generaciones, sino que las actuales también conozcan de las maravillas y la obra. O sea, es increíble que un mapache sea tan conocido simplemente porque sale bailando diciendo Pedro, Pedro. Imagínate el impacto que puede tener, ¿cierto? Un contenido con creatividad. Un mapache cristiano. Un mapache cristiano. Digamos, un mapache cristiano que diga Pedro, Pedro, Pedro. ¿Sí? Imagínate un mapache cristiano. El impacto que podría generar. Y yo creo que eso tenemos que colocar ojo y atención. Yo creo que lo que tú nos planteas, Paz, es algo que la iglesia tiene que reflexionar, que los medios digitales es la clave para poder proclamar más efectivamente nuestro mensaje. Y si no lo tomamos en serio, créeme que yo creo que, de hecho, nuestra iglesia o las iglesias, si no toman en serio las redes o los medios digitales, yo creo que van a ser iglesias que les va a costar crecer en este tiempo de aquí en adelante. Al final es un tremendo desafío, yo creo. No sé ustedes, pero yo me voy súper desafiada, como con una gran tarea, una gran responsabilidad, sobre todo por lo de las generaciones que vienen. Claro, es algo que tenemos que ponernos las pilas y ver cómo seguir avanzando y mantenernos al día y ir actualizando la iglesia para poder hacer esto, proclamar y que mucha gente pueda conocer de Dios y después podamos demostrar lo que es realmente vivir una vida centrada en Cristo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en el primer episodio de este podcast. Fue una conversación muy grata, creo que lo pasamos muy bien. Sí. Así que con esto finalizaríamos el primer episodio de este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Un Café con